2. Ya hemos acabado nuestro estudio de Romanos capítulo 1, pero es importante que lo mantengamos en mente mientras estudiamos Romanos capítulo 2, porque todo tiene que ver con el mismo argumento y es la misma sección de esta epístola y el punto es igual, el mismo punto que Pablo ha estado haciendo en el capítulo 1, que es que nosotros somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 2, versículos 1 al 5. Y por favor, si pudiéramos ponernos de pie para leer la palabra de Dios juntos, vamos a leer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Toda la humanidad es culpable ante Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. Pablo, según su argumentación aquí en esta sección, está llevándonos al resumen de todo lo que dice en el capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a fin de llevarnos a 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Pablo quiere que todos entiendan que todos merecen la ira de Dios y que por lo tanto todos necesitan la gracia de Dios para ser salvos. Su intención aquí es explicar que nadie es capaz de salvarse a sí mismo, al fin de demostrar que solo Dios, por medio de Cristo, puede salvar. A menos que el hombre reconozca su incapacidad por naturaleza, jamás reconocerá su necesidad de la gracia soberana y sublime de Dios que salva el alma. Solo Cristo puede salvar. Y a menos que seamos despojados de toda confianza en la carne, jamás confiaremos únicamente en Cristo para salvarnos. La fe en el Señor Jesucristo es algo única. La fe en el Señor Jesucristo es diferente de todo otro tipo de fe que existe en el mundo. Los otros tipos de fe que existen son inclusivos. Uno puede confiar en un montón de diferentes cosas. Puedes confiar en un montón de personas a la vez y cosas que existen en el mundo, y puedes tener confianza en esas cosas. Pero cuando estamos hablando de fe en el Señor Jesucristo, la fe salvadora que justifica el alma, no puedes confiar en Cristo y algo más.
Cristo y tus obras, Cristo y tu iglesia, Cristo y la religión humana. Cristo y... No, es solo Cristo. Solo Cristo puede salvar. Y a menos que hayas llegado a ese punto de desesperación total en cuanto a tus propias obras y tus propios esfuerzos para salvarte, no has visto la gracia de Dios revelada en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios revelada allí. La fe en Cristo, la fe verdadera, es exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que la fe que salva es una fe que confía únicamente en Cristo. Pero ¿sabes lo que eso quiere decir? Quiere decir que a menos que hayas entendido la doctrina de la depravación total del hombre, de su incapacidad por naturaleza, no has visto la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, y no puedes tener la fe que es exclusiva, que exclusivamente confía en Él para salvación. Yo no digo que tienes o que tengas que entenderlo intelectualmente, necesariamente. Pero a menos que el Espíritu de Dios te haya mostrado tu desesperación, tu incapacidad, que tú no puedes, a menos que hayas llegado a ese punto, no has confiado en Cristo con fe verdadera. Y por lo tanto no eres salvo. Pablo sabe eso. Y por eso Pablo está argumentando como lo está aquí en esta sección de Romanos. Está diciendo que el hombre no puede. Que el hombre no tiene esperanza en cuanto a sí mismo, en sus obras, en sus esfuerzos, en su religión, en sus propias cosas e intentos de salvarse. Su punto aquí es que solo Dios, solo la gracia de Dios mediante la redención que está en Cristo Jesús puede salvar el hombre. Por eso el Evangelio que habla de lo que Dios ha hecho en su Hijo para salvarnos es el único poder de Dios para salvación que existe en el mundo. La fe verdadera nos saca de nosotros mismos a fin de ponernos en Cristo y vestirnos con Cristo y refugiarnos en Cristo. Pero a menos que hayamos visto que nosotros mismos no tenemos ninguna confianza en la carne, jamás vamos a salir de nosotros mismos a fin de escondernos en Cristo como nuestra única esperanza. Por eso menosprecio tanto las doctrinas que enseñan que el hombre de alguna manera u otra contribuye a su salvación. Que la salvación es una cooperación entre Dios y el hombre, la gracia de Dios y la voluntad del hombre mismo. Pero al meter al hombre por ahí en la gracia de Dios, deshacen la gracia de Dios y la gracia ya no es gracia. Yo sé que hay hermanos verdaderos en Cristo que creen esas cosas, pero son culpables de lo que J.C. Ryle llamó una inconsistencia bendita. Tienen contradicciones en su teología, en su entendimiento. Lo han experimentado, pero no lo han podido explicar bien. Pero al punto de Pablo aquí, cuando llega al capítulo 3, en los versículos 10 al 18, él cita un montón de textos del Antiguo Testamento, de los Salmos y de Isaías. Y toma estos textos y los junta allí a fin de exponer la condición del hombre. Su punto, como dice ahí, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles delante de Dios. No pueden servir a Dios, no pueden agradar a Dios, no pueden contribuir nada a su propia salvación. Si el hombre va a ser salvo, es Dios, y solamente Dios que lo tiene que salvar. Eso es el Evangelio. Hermanos, eso es el Evangelio. Dios ha hecho lo que nosotros no podemos hacer, y lo ha hecho en Cristo. El problema es que muchos aún están confiando en su desempeño personal, así como las personas de que Pablo habla aquí en Romanos capítulo 2. En el primer capítulo de Romanos, Pablo denuncia los pecados más graves que existen entre la humanidad, por lo menos algunos de ellos. Él habla de la pecaminosidad y la depravación de los que han sido abandonados por Dios y entregados al abandono judicial. Dios los ha juzgado por medio de soltarlos y dejar que practiquen el pecado y que sigan sus propias concupiscencias. Y él habla de los homosexuales, habla de los rebeldes, habla de los murmuradores y detractores, habla de los que aborrecen a Dios, habla de los que son implacables y sin misericordia. Habla de hombres que son como nosotros. Y su punto es que a menos que sean salvos, irán al infierno. Sufrirán la ira de Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con la persona que no ha cometido esos pecados tal cual que expone en el capítulo 1? ¿Qué pasa con la persona que tiene un estándar de moralidad? Una buena persona en términos humanos. ¿Qué pasa con la persona religiosa? ¿Qué pasa con la persona que cree que tiene algo de bondad en sí mismo? ¿Qué pasa con la persona que confiesa la verdad de Dios y según él ha obedecido los mandatos de Dios? ¿Qué pasa con la persona que lee esta lista y lee el versículo 29 y dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad? Y dice, fornicación, jamás he fornicado, jamás he tenido una novia, siempre he sido fiel en cuanto a eso. He esperado al matrimonio. Dice, homicidios, como Pablo dice ahí, jamás he matado a nadie. De hecho, ni hago daño a nadie. Aborrecedores de Dios. Yo no aborrezco a Dios, amo a Dios, reconozco a Dios. Soy un hombre religioso. Necios. Yo leo el libro de Proverbios y medito en los proverbios. Yo no soy necio. Desobedientes a los padres. Te voy a decir algo. Mis propios padres pueden testificar de mi fidelidad a ellos. Y homosexuales, pues ese pecado para mí también es abominación. Estoy de acuerdo que ellos merecen la ira de Dios. He sido fiel a mis padres, fiel a mi esposa, fiel a Dios. No he practicado la inmoralidad sexual. Hay un montón de personas que hablan así y que creen eso. Leerían la lista de Pablo de los pecadores que mencionan aquí en el capítulo 1 y dirían, amén, estoy de acuerdo. Son dignos del juicio de Dios. Han habido filósofos griegos que dirían amén a la lista de Pablo aquí. Ni hombres religiosos hablando de religión tal cual, porque no reconocían
a ningún Dios. Eran ateos y sin embargo tenían un estándar tan alto de moralidad en términos humanos que podrían decir amén a la lista de pecados que Pablo denuncia en el capítulo 1. ¿Qué pasaría con el judío? El judío leería eso y diría, sí, eso es lo que predicamos en la sinagoga sábado tras sábado. Decimos lo mismo. Pablo, qué bueno que estás de acuerdo con nosotros. Pablo puede predecir estas objeciones y por eso dice las palabras que se encuentran aquí en nuestro texto en el capítulo 2. Van a decir, yo no soy como eso y por lo tanto yo voy a escapar el juicio de Dios. ¿Qué dice Pablo? No van a escapar. Dice la ira de Dios de que está hablando en 1:18 y 2:5. Es una ira que se revela desde el cielo, no solo contra los gentiles, no solo contra los idólatras, no solo contra los homosexuales, sino también se revela y se derrama sobre los que creen ser buenos, sobre los moralistas y sobre los religiosos. De hecho, fíjate en el cambio en su manera de hablar aquí en el capítulo 2. En el capítulo 1 está hablando en la tercera persona plural. Dice en 26, por esto Dios los entregó. Los entregó, está hablando de ellos. Dice en 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y está hablando de ellos, los que están ahí, los que están afuera, las otras personas y la culpabilidad de ellos. Pero luego en 2:1, Él cambia su manera de hablar de la tercera persona plural a la segunda persona singular. Y dice, por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice en 3, ¿piensas eso, oh hombre? Tú que juzgas, que tú escaparás el juicio de Dios. Está hablando a ti, está hablando a los que son iluminados por la palabra de Dios y creen que por su conocimiento bíblico, por su religiosidad, por su profesión de fe, que van a escapar el juicio de Dios. Y Pablo aquí señala el dedo específicamente, señala a cada persona individual. Y dice, no escaparás. Tú puedes estar de acuerdo con todo lo que dice en el capítulo 1 y eso no quiere decir que escaparás el juicio de Dios. De hecho, Pablo aquí utiliza un hebraísmo en el versículo 1 cuando dice, oh hombre, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Luego lo dice de nuevo en el versículo 3, o piensas esto, oh hombre. Un hebraísmo es una manera de hablar que era común entre los hebreos, los judíos, que utilizaban para decir cosas. Y los judíos se dirigían hacia otros judíos con esa frase específica, oh hombre. Y es muy común en los escritos de los hebreos y de los judíos, y también especialmente en los tiempos en que fue escrito el Nuevo
Testamento. Y lo que eso quiere decir es que Pablo aquí con estas palabras está señalando al judío. En el capítulo 1 ha hablado del gentil, ha hablado de los que no tienen la luz de la revelación especial de las sagradas escrituras. Y en el capítulo 2, porque hay que recordar aquí que los mismos judíos denunciaban el pecado de los gentiles. Llamaban a los gentiles perros. Llamaban a los gentiles cosas horrendas. Ellos creían que los gentiles eran condenados y que ellos mismos estaban bien con Dios. Entonces Pablo señala al judío aquí. De hecho, los judíos a menudo se regocijaban al denunciar el pecado de los paganos. Entonces Pablo aquí con estas palabras escribe lo que escribe para convencer al judío que él también estaba en peligro del juicio de Dios. A pesar de ser religioso, a pesar de tener el conocimiento del único Dios verdadero, a pesar de conocer las Escrituras, a pesar de haber sido hechos recipientes de los pactos, de las promesas de Dios, como Pablo luego dice en Romanos, a pesar de tener tanto conocimiento, tanta luz, tanto privilegio, a pesar de haber visto tanta bondad de parte de Dios, ellos también eran culpables y merecían la ira justa y la condenación de Dios. De hecho, esto es algo innato a la naturaleza humana, que quiere decir que está en la naturaleza de cada uno de nosotros. Queremos disculparnos a nosotros mismos por medio de culpar a los demás. Tendemos a ser ciegos a nuestro pecado y ciegos a nuestro peligro. Tendemos a creer que Dios va a castigar a los demás, pero no nos va a castigar a nosotros mismos, que nosotros de alguna manera u otra estamos exentos del juicio de Dios. Entonces en este texto Pablo confronta esta manera de pensar y la expone y despoja al hombre religioso de toda confianza falsa que tiene en su carne. Pablo aquí nos da algunos argumentos fuertes para decirnos que los moralistas religiosos no escaparán el juicio de Dios. Y Pablo lo hace por medio de exponer las esperanzas falsas que tienen, a fin de no confíen en esas cosas, con el objetivo de llevarlos a lo que hemos dicho, Romanos 3, 24 y adelante. Entonces, ¿cuáles son algunas de las esperanzas falsas en que los hombres confían, por las cuales creen que escaparán el juicio de Dios? Yo creo que existen por lo menos 5 que Pablo identifica aquí en este texto. 5 razones por las cuales los hombres piensan que van a escapar el juicio de Dios. Número 1. Los hombres creen que escaparán al juicio de Dios porque niegan la depravación del hombre por naturaleza. Ahora Pablo no dice eso tal cual aquí en estos versículos, pero es la implicación del contexto en que estos versículos se encuentran cuando consideramos lo que dice anteriormente y después. Pablo está exponiendo la depravación del hombre. Y los que creen que escaparán el juicio de Dios no entienden que son depravados en la misma manera que los otros que sufrirán el juicio de Dios. No entienden que todos son iguales. No entienden
que el punto del apóstol Pablo aquí, que la enseñanza de lo que Dios dice acerca del hombre es que todos los hombres son iguales. Como hemos dicho, ¿qué te hace distinguir del hombre más malvado que ha vivido en la historia del mundo? No tu inteligencia, no es la bondad de tu propio corazón, no es es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo único que nos hace distinguir de los que son más malvados. Y eso quiere decir que cualquier bondad que se encuentra a nosotros no es debido a nosotros mismos, es debido a la gracia de Dios. Los que creen que otros merecen el juicio, pero que ellos no lo merecen, no entienden la naturaleza del pecado. De hecho, podemos decir que a la raíz de toda justicia propia, porque al final de cuentas es por eso que los hombres piensan que escaparán al juicio de Dios, por justicia propia, por hacer excusas, por medio de creer que no lo merecen así. Entonces la raíz de toda justicia propia es ignorancia de la amartiología. La amartiología es la doctrina del pecado. Es ignorancia del pecado, de lo que la Escritura enseña sobre la naturaleza del pecado y cómo el pecado ha afectado al hombre. El pecado, en primer lugar, es contaminación antes de ser acción. La acción de pecado que hacemos es la consecuencia de la contaminación del pecado que está en nuestra naturaleza. Por eso en la teología hablamos del pecado original. Cuando hablamos del pecado original, no nos referimos al pecado que fue cometido por Adán en el huerto de Edén, tal cual. Más bien hablamos de las consecuencias del pecado que Adán cometió en el huerto, en el principio, como el representante de la humanidad. Por eso distinguimos entre el pecado original y el pecado real. No es que el pecado original no sea real, pero es que hay una distinción bíblica que existe aquí y es importante entender esta distinción. El pecado real es el pecado que realmente cometemos en nuestra experiencia. Y el pecado real fluye del pecado original. El pecado original es la contaminación de naturaleza y la culpabilidad legal que nos es imputada a nosotros y también que heredamos por ser descendientes de Adán. Él nos representó delante de Dios. Y cuando Él pecó, nosotros pecamos en Él. Y nosotros sufrimos las consecuencias de su pecado. Eso se llama pecado original. ¿Qué hace el pecado original al hombre? ¿Qué hace a la naturaleza del hombre? Hace que el hombre sea totalmente incapaz de hacer lo que es justo y bueno y virtuoso realmente en los ojos de Dios. En términos humanos, sí puede hacer buenas cosas, pero en términos absolutos delante de Dios, no puede hacer nada bueno. El pecado real es la consecuencia del pecado original. Pero unos tienen más pecado real que otros. Unos practican más pecado que otros. Pero todos tienen el mismo corazón depravado. Y eso quiere decir
que en nuestra naturaleza e internamente y en nuestro corazón Dios nos ve a todos igual, como pecadores. Y eso quiere decir que todos merecen el juicio de Dios. Si Dios me va a juzgar, ¿cómo que me puedes decir que Dios me va a juzgar? Dios conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Y sabe que en tu corazón de corazones eres un monstruo de iniquidad. Él sabe lo que está en tu corazón. Como dice la Escritura, el corazón del hombre es malvado y engañoso sobre todas las cosas. Necesitamos un nuevo corazón. El pecado, según la palabra de Dios, es algo que habita en nosotros y nos domina internamente. Romanos 7:18, Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, ni una sola pequeña isla de bondad. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego en el versículo 20 dice: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No es el pecado que está sobre mí, que me influencia externamente. Es el pecado que mora en mí, que habita en mí, que está dentro de mí y que ha corrompido mi naturaleza. Es una fuente de maldad en el hombre por naturaleza. Y solo Dios puede tocar esa fuente para cambiar lo que procede de ella. Los judíos especialmente eran ignorantes de eso y pensaban que iban a escapar la condenación porque realmente no eran tan malvados. Es lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 18, cuando dice la parábola del fariseo y del publicano. Porque dice en el versículo 9, Lucas nos dice el propósito por el cual Cristo dijo esa parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Así eran los judíos, hablando de la mayoría de ellos. Así son los judíos hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, si hablas con ellos. Creen que son justos y menosprecian a los demás. Entonces él dice esta parábola y el fariseo, dice: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿En qué se está enfocando? En sus obras y en lo que está externo. Ayunar y orar y hacer buenas cosas. Su concepto de justicia no es una justicia interna que es realmente de corazón. Es una justicia propia, una justicia externa, una justicia que atribuye a la obra de Dios en él, pero realmente era su propia obra. Ahí está el engaño, era hipócrita. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Se encuentra el artículo definitivo antes de la palabra pecador. Literalmente está diciendo que él no es un pecador entre muchos, sino que es el pecador. Se golpeaba el pecho, como si estuviera diciendo: tengo aquí dentro de este pecho una fuente de maldad que me contamina. Tengo un corazón malvado. Reconozco que yo soy un pecador.
No solo que he hecho pecado, soy pecador. Y ese pecado viene de dentro de mí. Soy depravado. Eso es lo que estaba diciendo, lo que había entendido, lo que estaba confesando delante de Dios. No solo estaba confesando su pecado real, más bien estaba confesando su pecado original, su depravación, lo que estaba a la raíz de todo el pecado que había cometido, reconociendo que el pecado no es un concepto abstracto, apartado de Él o externo a Él, sino más bien el pecado es algo que lo había contaminado totalmente delante de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando convence a una persona de su necesidad del Evangelio. La confesión genuina del pecado consiste no solo de confesar que de vez en cuando hemos hecho cosas malas, es confesar que somos pecadores por naturaleza. Y el Espíritu, cuando obra para convencer, guiarnos a Cristo, obra para convencernos que así somos. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No solo a las personas que han hecho pecado, sino a los que son pecadores por naturaleza. Lo que vemos aquí es que confiesan lo que son por naturaleza. Y eso es el peligro del pecado. Es el peligro de hacer excusas delante de Dios. El pecado nos ciega a lo que somos realmente por naturaleza, y por eso necesitamos que la luz de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, e incluso que la santa ley de Dios brille en nuestros corazones para revelar la maldad que se encuentra allí, para que lo confesemos, para que nos humillemos, para que nos arrepintamos, volviéndonos en nuestra maldad a confiar en Cristo. Sí, tú puedes procurar remedios superficiales. Es como tener un árbol. Puedes acercarte al árbol y si tiene mal fruto, puedes quitar todo el fruto del árbol para que no haya ningún mal fruto en el árbol. Pero ¿qué va a pasar de nuevo? Va a crecer y va a aparecer. ¿Por qué? Porque la producción del fruto, de la fruta, está en la naturaleza del árbol. Y a menos que puedas echar el hacha a la raíz del árbol, no puedes dar remedio a que aparezca el mal fruto. Y así es con el hombre. El hombre está contaminado por naturaleza. No es suficiente cambiar lo externo. No es suficiente quitar todo el fruto malo y decir, oh, qué bonitos parecen las hojas. Hay que ir a la raíz. Y solo la gracia de Dios en Cristo puede alcanzar la raíz de la maldad que habita en nosotros. El Evangelio es el único remedio. Si el hombre piensa que escapará al juicio de Dios porque no es tan malo por naturaleza, está sumamente engañado. Otra razón por la cual los hombres piensan que escaparán al juicio de Dios es porque no entienden la naturaleza de la justicia. No solo su propia naturaleza del pecado, sino también la naturaleza de la justicia de Dios, del estándar de Dios. Pablo dice aquí, Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
El juicio de Dios concuerda con la verdad. No puede salir de los parámetros de la verdad. No puede desviarse en lo mínimo de lo que es cierto, de lo que es correcto, de lo que es verdadero. El juicio de Dios no puede contener falsedad. En otras palabras, el juicio de Dios es un juicio justo. Es un juicio imparcial. Es un juicio sin favoritismo. Los judíos esperaban un juicio un juicio parcial. Ellos esperaban que el Señor iba a ser parcial para con ellos, que no los iba a juzgar según verdad. Pensaban que en virtud de ser judío, por eso iban a escapar al juicio de Dios. Literalmente en los comentarios judíos que se encuentran, que fueron escritos antes de que fue escrito Romanos y alrededor de ese tiempo también, leemos realmente muchas cosas abominables que decían. Una de las cosas que descubrieron en sus escritos era que un rabí enseñaba que Abraham está sentado en las puertas del Hades a fin de no permitir que ningún judío circuncidado entre por allí. Dice, no importa cuán malo sea. Los judíos esperaban un juicio parcial de favoritismo hacia sus personas, basado principalmente en dos cosas, y podemos resumir esas dos cosas con dos palabras que suenan semejantes: el sacralismo y el sacramentalismo. El sacralismo es creer que por pertenecer a la religión verdadera, a una religión del Estado, que estás bien con Dios. Y el sacramentalismo es creer que por medio de algunos sacramentos, por medio de algunos ritos religiosos, estás bien con Dios. Y el judío realmente había edificado un refugio falso basado en esas dos cosas. Creía que por pertenecer a la nación escogida de Dios, a Israel, por ser un descendiente físico de Abraham, que por eso iba a escapar al juicio de Dios. Y creía que por haber sido circuncidado, que iba a escapar el juicio de Dios. Ahora nosotros hablamos del judaísmo de los tiempos del Nuevo Testamento y decimos, bueno, los judíos confiaban en sus obras, ¿verdad? Estaban esperando que sus obras les salvaran. Y si es cierto, y Pablo refuta eso, ciertamente eran legalistas y creían que por las obras de la ley iban a ser justificados. Pero eso no es todo en lo que estaban confiando. Antes de que Pablo profundice en exponer su esperanza falsa en las obras de la ley para salvarse, primero expone las primeras dos cosas en que estaban confiando para su salvación. Que por pertenecer al judaísmo, por ser judío y por haber sido circuncidado. Entonces, en ese sentido, podemos decir que los judíos no solo eran legalistas, no solo confiaban en sus obras para salvarse, sino que también estaban esperando o confiando en algún tipo de gracia barata para ser salvos. En ese sentido, no era muy diferente del cristianismo que existe en el día de hoy. Por nacer cristiano, por haber sido bautizado, muchos cristianos creen que escaparán al juicio de Dios. Por nacer en una familia cristiana,
Nadie puede nacer como cristiano. Puede nacer en una familia cristiana que enseña el cristianismo e instruye al niño en el camino en que debe andar. Pero nadie puede nacer como cristiano. Decir que puede nacer como cristiano es ser ignorante del primer punto que hicimos en este sermón. La depravación del hombre por naturaleza. Pero el mismo tipo de sacralismo, por pertenecer a la religión correcta, uno va a escapar al juicio de Dios. O por bautizarse o algo así, como si eso mágicamente quitara el pecado del hombre. Por eso Pablo dice aquí, en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué dice eso? Está hablando a judíos que de alguna manera u otra estaban confiando en sus obras para ser salvos. Y dice que Dios los juzgará conforme a sus obras. Porque sus obras eran malas. Las mismas obras en que estaban confiando para la salvación eran obras malas. Y sus mismas obras de justicia eran malas y abominables delante de Dios. Y esas cosas falsas en que estaban confiando no les iban a salvar. Ellos no conducían vidas que reflejaban la gracia transformadora de Dios en la salvación. Profesaban tener la religión correcta, profesaban estar bien con Dios por ser judíos, pero realmente practicaban todo tipo de pecado. Ahora, no externamente como el gentil, pero aunque no cometían adulterio tal cual, tan a menudo como los gentiles, miraban con lujuria y se divorciaban para casarse con otras. Aunque no mataran físicamente, guardaban odio en sus corazones para con los demás. Aunque no andaban diciendo mentiras grandes, tenían una manera de manipular la palabra de Dios y hacer juramentos diciendo que sus juramentos no se tienen que cumplir. Entonces, al juzgar a los demás, se condenaban a sí mismos, como dice, porque ellos hacían lo mismo, no en la misma forma, pero en una forma más engañosa, más sutil, y practicaban la maldad, diciendo ser santos, confiando en la gracia barata para salvar sus almas. Pablo dice, no, están engañados, eso no los va a salvar. La justicia y la parcialidad no pueden coexistir en el juicio. El judío recibirá el mismo juicio según el mismo estándar que el gentil. Dios va a juzgar a todos igual. Y el estándar de Dios es su santa ley, sus santos mandamientos, y no se basa ni en la étnica, ni en la raza, ni en la profesión de fe de nadie, sino según verdad, según la realidad de cómo son las cosas en verdad. Proverbios 24, 23 o 24 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Los judíos estaban esperando como malos que Dios les dijera, justo eres. Y dice, eso no es bueno, Dios no lo va a hacer. Si no es bueno según la sabiduría humana, mucho menos lo es según Dios. Uno no va a escapar al juicio de Dios por el sacralismo, ni por el sacramentalismo, ni por confiar en la gracia barata. La justicia de Dios exige que la verdad se ejecute en el juicio. 3. Los hombres creen que escaparán al juicio de Dios porque han sido engañados
por su hipocresía. Eso es lo que dice Pablo en 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Y luego 3. ¿Piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Al juzgar a los demás por esos pecados, ellos mismos estaban declarando que entendían que esos pecados eran malos. O sea, están declarando que ellos mismos saben que es malo hacer tal cosa. Pero al hacerlo, ellos mismos al hacerlo, están condenándose a sí mismos porque lo hacen con el pleno conocimiento de que es malo. Pablo habla de la hipocresía de ellos que engaña y ciega sus ojos a la realidad del juicio. Es un gran peligro tener conocimiento bíblico sin tener piedad bíblica. Tener conocimiento de la verdad sin vivir la verdad no salvará a nadie. Los judíos de los tiempos del Nuevo Testamento realmente eran los reyes de la hipocresía. Exageraban las fallas de los demás y minimizaban sus propias fallas, pero practicaban los mismos pecados. De hecho, todo el sermón del monte se trata de eso. Una y otra vez el Señor está diciendo: oísteis que fue dicho. Dice, pero yo os digo, y va al corazón, va a la esencia del pecado y llega a los secretos y los motivos del corazón. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí. Dice en 2:16, habla del día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios conoce nuestros secretos. Dios conoce los motivos de nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce lo que está pasando en nuestros corazones. Y si vivimos justamente de manera externa, pero guardamos iniquidad en nuestros corazones y practicamos la iniquidad internamente en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, deleitándonos en el pecado internamente, en los efectos en nuestros corazones, pues Dios nos juzgará y Dios nos condenará. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es suficiente solo conocer la verdad, juzgar a los demás. Hay que vivirlo. Así son muchos cristianos. El conocimiento de la Biblia no nos va a salvar. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo. El verbo, la palabra, el logos, es el Señor Jesucristo. Esta palabra escrita testifica de la palabra encarnada, y es la palabra encarnada que llevó a cabo la redención del hombre. Si la palabra escrita no te lleva a la palabra encarnada para confiar únicamente en Él para tu salvación, no serás salvo. La palabra escrita no salva en sí misma, revela la salvación, revela a Dios, revela la palabra encarnada de Dios, la persona del Señor Jesucristo y la obra que Él hizo para salvar. Pero conocer este libro y solo conocerlo no te salvará. Los judíos lo conocían. Los judíos tenían mucho más memorizado que nosotros. Pero Pablo dice conocerlo no salvará. Muchos hipócritas que conocen la palabra de Dios, que no viven la palabra de Dios. De tal manera que ustedes lo han oído. Yo no quiero ir a la iglesia porque ese lugar está lleno de hipócritas.
Bueno, hablando realmente de lo que la Biblia define como hipócrita, la Biblia no está, la iglesia no está llena de hipócritas. Porque los hipócritas no son de la iglesia. No pertenecen a la iglesia verdadera de Cristo. Pueden estar en la iglesia, pero no están en la iglesia en verdad. Pueden estar en la esfera física de la iglesia de Dios visible en la tierra, pero no son de la iglesia espiritual de Cristo. Hay que guardarnos, porque la hipocresía es engañosa. El conocimiento y la ciencia se pueden envanecer y engañarnos. Debemos dejar que la verdad de la palabra de Dios penetre hasta la profundidad de nuestros corazones. A esto miraré, dice el Señor, el que es pobre en espíritu y que tiembla a mi palabra. No es llenarnos y llenarnos y llenarnos de conocimiento bíblico pensando que por medio de eso escaparemos al juicio de Dios. Es llenarnos con el conocimiento de la palabra de Dios a fin de temblar ante Dios y humillarnos y arrepentirnos delante de Él. 4. Los hombres piensan que escaparán al juicio de Dios porque confunden la bondad de Dios por su misericordia salvadora. Versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Al hablar al judío y al decir estas palabras al judío, estaba recordándole de toda la benignidad que Dios le había mostrado. Dios, siendo el Padre de misericordias, había derramado tanta bendición sobre el pueblo judío, desde el llamado de Abraham hasta el éxodo de Egipto, desde la liberación de los jueces hasta el pacto davídico, desde el reinado de Salomón hasta el segundo éxodo, la paciencia de Dios en la voz profética de la nación, hasta mandar a su propio Hijo para morir por el pecado del pueblo de Dios. Dios había mostrado tanta bondad y sin embargo no se arrepintieron. En vez de que esa bondad los llevara al arrepentimiento, los llevó al endurecimiento. Y pensaban que por estar en el linaje de Abraham y los profetas y David y los hombres de Dios, y por tener tanto privilegio que por eso serían salvos, y endurecían sus corazones contra las advertencias y las reprensiones de la palabra de Dios. En particular, la bondad de Dios se había revelado para con ellos por medio de la ley. Y Pablo habla de eso aquí en Romanos 2. Él empieza a hablar de la ley, luego, como por ejemplo en el versículo 12, luego dice en 17, aquí tú tienes el nombre o el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, confías en el conocimiento de la ley para salvación. Ahora es cierto que la ley revela la gracia de Dios. La ley no solo revela la santidad de Dios, sino también revela la gracia de Dios. Un ejemplo, Éxodo 20. Al comenzar las palabras del decálogo aquí, que es el resumen de toda la ley. Hablamos de no tener dioses ajenos delante de Jehová, de guardar el día de reposo, de no mentir y todas esas cosas. Y pensamos, bueno, está hablando de mandatos, imperativos, cosas que Dios exige de nosotros, pero eso solo habla de deber, no hay nada de gracia allí. Pero eso sería una equivocación. Porque dice, Éxodo 20, versículo 1,
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, soy el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Soy el Dios de pacto que está en una relación de pacto con ustedes, está diciendo. Soy Jehová, no el Dios, sino tu Dios particular, personal, porque sugiere que haya algo de una relación personal con este Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Dice, ¿qué es eso? Un acto de misericordia. O si queremos utilizar terminología bíblica aquí, es un acto de redención. Dios los redimió de Egipto. Dios reveló su gracia salvadora en términos temporales para con la nación de Israel al sacarlo de la tierra de Egipto. Los judíos sabían eso. Los judíos no solo decían estar confiando en sus obras, decían estar confiando en la gracia de Dios y señalaban cosas como eso. Pero creían que esa benignidad de Dios los había salvado eternamente y que iban a escapar al juicio de Dios. Confundían el éxodo de Egipto con el éxodo del pecado y de este mundo. Confundían la sombra de la salvación que existe allí con la verdadera salvación que se encuentra en Dios y su Mesías. Confundían las sombras de los sacrificios de animales con la sustancia del sacrificio de Cristo, confiando en la ley, confiando en las cosas equivocadas. Dios les había dado la ley, pero en vez de ser quebrantados por la ley y humillarse bajo la ley y arrepentirse, se apoyaban en la ley, utilizaban la ley para fortalecer sus propias manos como impíos. Y muchas personas hacen lo mismo. Confunden la misericordia temporal y la bondad y la benignidad de Dios por su gracia salvadora. Creen que Dios, por ser tan paciente para con el hombre, dice: yo tengo 2 décadas haciendo este pecado, practicando lo que practico, y Dios ha respondido a mis oraciones incluso. Dios no me ha juzgado, todavía estoy vivo, soy más saludable que nunca. Entonces Dios no me va a juzgar por este pecado. Ignorando que esa benignidad de Dios es para guiarlos y llevarlos al arrepentimiento, para que renuncien su pecado, para que se aparten de su maldad. Dios es paciente, pero eso no quiere decir que la paciencia de Dios durará para siempre. Hay un día en que la paciencia de Dios se acabará. Pablo menciona ese día en el versículo 5. Es el día de la revelación de la ira de Dios. En ese día, la benignidad, la gracia común, la misericordia temporal y la paciencia de Dios se acaban, terminan para siempre, para con todos los que no están en Cristo. Pero en ese día será muy tarde. Por eso Pablo está hablando de eso, para advertirnos de antemano, para que escapemos el juicio de Dios. La bondad de Dios no debe endurecernos, debe suavizar nuestros corazones y quebrantar nuestros corazones. Cuando Pedro estuvo en el barco, o la barca, en Lucas capítulo 5, y el Señor llegó allí y dijo: vamos a salir por el mar.
para pescar algo. Y Pedro le dice, hemos estado pescando toda la noche. Somos pescadores profesionales. No hemos pescado nada. Tú eres rabí. Nosotros somos pescadores. No hemos pescado nada. Pero, pues, si tú me lo dices, lo haré. Lo hacen y ¿qué pasa? Pescan algo milagroso. Y las barcas se llenan. Ahora el Señor Jesucristo no llegó allí con truenos y relámpagos. Pedro, pecador, apártate de mí. No llegó convocando fuego desde el cielo para consumirlos. Cuando el Hijo de Dios llega a la tierra siendo la encarnación de Dios mismo, reflejando y brillando perfectamente con la luz de la gloria de Dios, siendo la revelación de Dios, llega a los hombres demostrando la benignidad de Dios, la bondad de Dios. ¿Para qué? ¿Para que los hombres no se arrepientan? Porque su corazón es que se arrepientan. Quiere demostrar su bondad para llevarlos, para que se acerquen a Él, para recibir el perdón de pecados. Entonces pesca, una pesca milagrosa allí. Los barcos se llenan y ¿qué hace Pedro? Dice en Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor lo salva, el Señor lo llama, el Señor le dice que siga en pos de él. Pero Pedro, viendo tanta bondad de Dios, en vez de endurecerse y decir, bueno, ni los fariseos han visto tanta bondad de parte de Dios, hizo lo contrario. Cayó sobre sus rodillas. Señor, yo no merezco esto. No merezco tanta bondad, tanto amor. Ten misericordia de mí. Eso es lo que la bondad de Dios debe hacer en nuestras vidas. Debe humillarnos. 5. Los hombres creen que escaparán al juicio de Dios porque creen en Dios con fe superficial. Creen en Dios con fe superficial. Dice en la última parte del versículo 4 de Romanos 2. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Luego dice, por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Pablo está hablando del arrepentimiento. No es suficiente decir que tenemos fe si no nos hemos arrepentido, si no nos estamos arrepintiendo. La fe sin el arrepentimiento no es la fe verdadera, es fe superficial. No es suficiente creer en Dios. Hay que confiar en Dios con todo el corazón por medio de Cristo. Y esa confianza de todo corazón produce cambio en nuestra manera de vivir. Es un daño religioso creer en Dios y no arrepentirse. Podemos tener la doctrina, podemos creer en las doctrinas de la gracia, podemos escuchar las prédicas de MacArthur y Piper y Spurgeon y todos los demás. Podemos leer los escritos de Calvino, podemos estudiar un montón de libros y memorizar nuestras Biblias. Pero si todo eso no nos lleva a volvernos de nuestra maldad, no nos ayudará en el juicio. El cristianismo está lleno de personas que dicen creer en Dios, que jamás se han arrepentido. La fe y el arrepentimiento van juntos, no se pueden separar.
Cuando uno se arrepiente volviéndose de su maldad, confiando en Dios. Y cuando uno tiene fe, confía en Dios volviéndose de su pecado. El arrepentimiento genuino que salva consiste de tener un sentir de nuestra culpabilidad personal, de nuestra contaminación, de nuestra incapacidad. Es la primera cosa. Y también consiste de entender algo de la misericordia de Dios en Cristo. El arrepentimiento genuino siempre se hace con la mirada hacia la esperanza de misericordia que hay en Dios. Si uno entiende su depravación y su pecado, pero no cree que hay misericordia en Dios para él, no se va a arrepentir, solo va a lamentar su propia maldad. No es solo lamentar la maldad, es entender que hay salvación en Dios. Y luego consiste de lamentando y aborreciendo al pecado, nos volvemos de nuestro pecado hacia Dios y hacemos el esfuerzo persistente por la gracia de Dios de vivir una vida nueva en santa obediencia a los mandatos de Dios. Si no entendemos nuestra pecaminosidad, si no creemos que hay misericordia de Dios en Dios por medio de Cristo, y si no nos hemos vuelto de nuestro pecado para obedecer a Dios, no nos hemos arrepentido a pesar de todo el conocimiento bíblico que podamos tener. Dios nos amenaza: si no te arrepientes, serás juzgado. Pero también Dios nos guía, nos lleva a Él con tiernas misericordias y con amor, diciendo: ven, tendré misericordia de ti. Entonces son las 5 cosas, esperanzas falsas, que Pablo nombra aquí en este texto, que dice que por medio de esas cosas los hombres creen que escaparán al juicio de Dios. Por último, quiero compartir una escritura de Mateo 5. Mateo 5, 25. El Señor aquí está hablando de cómo debemos perdonar a los demás y lo que va a pasar con nosotros si no perdonamos. Pero quiero señalar algo aquí que se encuentra en este texto. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hay un principio aquí que el Señor está enseñando. Es que en esta vida, en este mundo, tenemos la oportunidad de escapar el juicio de Dios por medio de ponernos de acuerdo con nuestro adversario, en sus palabras, según la analogía que está diciendo allí. Pero relacionando esto no tanto con su contexto inmediato allí en el Sermón del Monte, sino con lo que Pablo está diciendo en Romanos 2, podemos decir que va a llegar un día en el cual Dios juzgará a todos los hombres. Dios es el juez. Y Dios también no solo es tu juez, pero si no estás en Cristo, es tu adversario. El juez es tu adversario.
Y es espantoso tener al juez como tu mismo adversario. Pero el Señor está diciendo aquí, ponte de acuerdo con Él. Ponte a cuentas con Dios. Arregla las cosas antes de que llegues delante del juez, que será tu adversario, que te juzgará, que te condenará si no eres salvo. Este juez también es el rey, y este rey tiene una ley, y esa ley te condenará si no eres perdonado por la autoridad del rey. ¿Cómo puedo escapar? Si el juez es mi adversario, he visto eso antes, he escuchado de casos así antes. Si el juez es el adversario del criminal, no hay ninguna esperanza para ese criminal. Si el mismo juez es su enemigo, ¿quién lo va a salvar? Porque el juez es el único que puede tener misericordia de él. Ninguna excusa te salvará. Es que juez, Dios, es que no he pecado tanto. Dios, es que conozco mucho de la Biblia. Dios, es que yo era calvinista. Dios, ninguna excusa. Eso es lo que Pablo dice en el texto. Ninguna excusa te salvará. Sí menciona algunas, pero su punto es que no hay ninguna excusa que pueda valer delante de Dios. Ninguna excusa, ninguna buena obra, ningún acto religioso, nada te puede salvar. Entonces, ¿qué me puede salvar? Necesitas a un buen abogado. Si el juez es tu adversario, necesitas un buen abogado que es amigo del juez, que está bien con el juez, que te puede defender delante del juez. Un buen abogado que puede ser tu amigo y el amigo del juez a la vez, para ser el mediador entre los dos y reconciliarlos. Y te digo algo, conozco a un buen abogado. 1 de Juan 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y este abogado no es un abogado corrompido, no es un abogado que mienta, no es un abogado que va a torcer la justicia. Es un abogado justo, perfectamente justo, y él te puede defender según la misma verdad por la cual el juez te juzgará. Y él puede satisfacer la justicia de la ley. Él ya lo hizo. Y él te puede defender. Y te digo la verdad. Este abogado jamás he perdido ni un solo caso. Todos los que él defiende son justificados en los ojos de la ley. Y salen del juicio regocijándose, dando gloria a Dios. ¿Sé cuánto cuesta? Yo conozco buenos abogados y cuesta mucho. Yo no tengo tanto. Este abogado es gratis. Totalmente gratis. Y te dice que solo recibas su servicio. ¿Lo recibirás? ¿Irás al juicio de Dios con este abogado, con este parakletos al lado de ti? Es la palabra griega que se utiliza así. Quiere decir uno que se pone al lado de nosotros. Y en el contexto del juicio es uno que se pone al lado de nosotros para defendernos, para apoyarnos. No te apoyes en la ley, apóyate en Jesucristo y Él te salvará. Y su salvación es segura para siempre. Amén.